Bueno, hola, yo soy Matías Chorón Ruiz. Para el Social Engineering Space, hoy voy a hablar de comunicación no verbal aplicada a la ingeniería social. Así que bueno, primero presentaciones formales. Bueno, ya dije, Matías Chorón Ruiz, soy certificado por el grupo Polekman, experto en detección de microexpresiones, expresiones sutiles y reaccionando efectivamente ante emociones extremas. Eh, un poco el último es una vez que detecto la microexpresión o el sentimiento, ¿qué hacemos con esto? Bueno, también estoy certificado en microexpresiones por lo que en un momento era lenguaje corporal, hoy es Kinesics Institute. Y el año pasado, desde el año pasado, soy certificado en ITIL, que no tiene mucho que ver con esto, pero es la última certificación que tengo por ahora. Pero bueno, vamos a la charla. Un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de comunicación no verbal. Nos vamos a meter un poco más en cómo identificar cuáles son las expresiones faciales, un poco de lenguaje corporal, proxémica, qué tan cerca o qué tan lejos nos manejamos de otras personas, paralingüística, y lo vamos a juntar todo, digamos, para qué sirve esto aplicado a la ingeniería social. Así que bueno, los tipos de comunicación no verbal, como más o menos ya dije, se dividen en tres grandes grupos. En kinésica, que es principalmente lo que hacemos con el cuerpo, que tenemos lenguaje corporal, y expresiones faciales, que obviamente es parte del cuerpo, pero generalmente se ve aparte por la gran complejidad que hay y la gran cantidad de combinaciones que puede haber. Entonces se ve aparte. La proxémica, que es el espacio que tenemos si nos acercamos mucho cuando hablamos con alguien, cuáles son las diferentes distancias, que eso ya lo vamos a ver. Y el contacto personal, eso sí, si cuando hablamos somos más de tocarle el brazo a alguien, que eso se llama áptica. Y para lingüística, el volumen que habla sobre la voz. El volumen que usamos, si es más alto, más bajo, el ritmo, si estamos realmente por ahí más nerviosos, vamos a hablar más rápido o por ahí más despacio, y el tono que usamos, si es un tono más firme, más suave, depende de la situación y muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a ver un poco más en detalle lo de las expresiones faciales. El primero que habla de las distintas expresiones faciales es Darwin. Cuando hace su viaje alrededor del mundo para escribiendo el libro del origen de las especies, él solo hablaba inglés. Así que se manejó obviamente con intérpretes, pero mucho él lo absorbía información mediante comunicación no verbal. O sea, no entendía lo que decían, entonces veía distintas cosas. De hecho, el segundo libro que saca, o sea, primero, después del origen de las especies, el primero que saca es uno sobre la comunicación no verbal, que él decía que era universal. Esto estuvo en discusión durante muchos años hasta que Paul Ekman, ya por la década del 60, hace un estudio más estadístico y más detallado sobre expresiones faciales, inclusive llegó a ir a Nueva Guinea, a una tribu que no había tenido contacto con nadie fuera de la tribu, que no conocían su propia cara porque ni siquiera tenían eh, cauces de agua que estén quietos como para que les haga de espejo. Y identificó, no solo con esta tribu, sino con muchas otras gentes de distintos países, distintas culturas, distintas crianzas, 7 emociones que expresamos de la misma manera en todo el mundo. Y bueno, también hace un análisis de cómo es que le expresamos. Por ejemplo, el desprecio, eh, corremos el labio para un extremo, es la única emoción universal, la única expresión que es asimétrica.
es de un lado. Puede ser de izquierdo o derecho, es indistinto, pero siempre es de un lado. A veces se puede dar en los dos lados, pero por ahí es más raro o más difícil de identificar. Por eso se dice que es de un lado solo. El miedo, para el miedo elevamos las cejas y elevamos los párpados hasta que se ve la parte blanca de arriba del ojo. Porque para la sorpresa abrimos, también elevamos los párpados y abrimos los ojos, pero no tanto, acá se abre más. Y la boca se estira para los costados. A veces se puede abrir, como en este caso, o no, pero es más se estira en una línea. El enfado o el enojo, ahí las cejas se juntan y acá dice que la mirada se enfurece, que algunos hablan de mirada de depredador, que esto es que se inclina la cabeza un poco hacia adelante, pero los ojos se mantienen mirando, no, o sea, no siguen el movimiento de la cabeza, sino se mantienen para arriba. Eh, y los labios se aprietan, acá como, como aparece, que aparece como un bulto, o puede ser una línea fina que los labios casi desaparecen. Si quieren ver un ejemplo de esto, en la entrevista que le hacen a Messi cuando dice que se queda en el Barcelona, hay mucho de rabia contenida, sobre todo los labios, por ahí no tanto fruncir el ceño ni los ojos. Tristeza, las comisuras de los labios bajan, el, perdón, el interior de las cejas a veces sube, la parte interna de las cejas sube y bueno, la mirada más caída. A veces se puede dar también de apretar los labios, en hacer algo que se llama como hacer puchero, que es apretar los labios pero sacarlos para afuera, ¿no? Como en la rabia contenida que era apretados nada más. Asco, principalmente se ve que se arruga la nariz y esto lo que hace es, como tenemos una acción en todos estos músculos, se arruga la nariz y sube la parte externa de los labios. Acá los labios quedan en una expresión medio cuadrada. Generalmente esto también viene con un movimiento alejándose de lo que nos da asco. Sorpresa, la cara se alarga. Se suben las cejas, todas las cejas, no solo la parte interna o la externa, sino todas las cejas. Se abren los ojos, no tanto como el miedo, pero se abren más que lo común y la mandíbula cae. Esto depende de la intención con perdón, la intensidad con la que se sienta la emoción, el movimiento que va a hacer. Acá esta foto que se ve es una expresión de sorpresa, pero por ahí no tanto porque no se elevan tanto las cejas. Eh, pero sí, obviamente siempre las emociones tenemos distintas intensidades. Por último, la felicidad o la alegría. En esta, los labios se curvan hacia arriba, lo cual mueve casi toda la cara hacia arriba. Se levantan las mejillas y se tensa la parte de abajo de los párpados. Esa es la parte quizás más difícil de forzar en una sonrisa. Eh, Tensar la parte de abajo de los párpados. Y a veces, en algunos casos, se ve una acción vertical acá, como si tuviéramos líneas verticales al costado de los ojos. Eso se puede dar o no. Cuando se da, se llama una sonrisa Duchenne por el especialista que la analizó bueno, sí la publicó. Pero si no se da, no quiere decir que no sea verdadera. A veces se da, a veces no se da. Bueno, vamos con lenguaje corporal. Eh, Acá vemos, por ejemplo, a la derecha a Amy Cuddy, que estuvo analizando dentro de lo que es lenguaje corporal
habla de poses de poder o de bajo poder. Tiene una charla en TED Talk muy interesante. Identificó ciertas posturas que tomamos cuando estamos por ahí más cómodos o más confiados, que ocupamos más lugar, como se ve acá, bueno, con los pies arriba de la mesa, o no, pero más, más abiertos, tenemos más lugar. Bueno, la pose esta que está haciendo ella, que ella le dice de Mujer Maravilla, eh, o esta de esta persona que está parada con los brazos, las manos apoyadas en la puerta, uy, perdón, en la mesa. Acuérdense de esta para más adelante. Cuando tenemos poses de bajo poder, eh, eh, ocupamos menos lugar. Podemos estar así con brazos cruzados y piernas cruzadas. Si estamos sentados, aparecen este tipo de cosas de que no solo estamos en un autoabrazo a veces, cruzar los brazos puede ser un autoabrazo, también estamos inclinados hacia adelante y con los pies abajo de la silla, o sea, como uno está metido casi adentro de la silla más que sentado. Eso es porque cuando estamos en una situación de estrés, o angustia o tristeza, tratamos de ocupar el menos espacio posible. En el medio que lo tenemos a Mick Jagger haciendo esta pose de triunfo, que es una pose de poder, pero lo quise poner aparte porque Amy lo que dice es que estudiando atletas paralímpicos que han nacido ciegos, cuando ganan, llegan a la meta o ganan una medalla, hacen esta postura de levantar los brazos y hacia afuera. Muy interesante porque, o sea, no es o no solamente por imitación, sino ya es casi un instinto. Y por supuesto es una postura de poder o alto poder, como dice. Esto es bastante interesante. La foto esta de esta persona eh, está transmitiendo confianza y comodidad y alegría. Por ejemplo, está mostrando las palmas de las manos. Esto es una señal de confianza. Esto sale de costumbres de que está mostrando que no tiene nada en la mano. De hecho, así nace el saludo de estrechar la mano. Nosotros estrechamos, o sea, empezó a estrecharse la mano para mostrar que no tenía ningún arma en la mano. Hoy en día generalmente no vamos armados, salvo ciertas excepciones, pero mostrar las palmas de las manos se sigue eh, entendiendo como una muestra de sinceridad. Lo mismo eh, mostrar el área abdominal, la panza, digamos. Esto es, Mark Bowden habla de que es una respuesta emocional, perdón, una respuesta evolutiva. Cuando los primeros primates empezaron a evolucionar en los hombres primitivos, dejaron de caminar en cuatro patas para caminar en dos. Tenían más visión, podían ver más lejos, podían usar las manos para agarrar cosas o agarrarse de cosas, pero la zona abdominal, que antes cuando caminaban en cuatro patas estaba más protegida por la tierra, estaba desprotegida. En el pecho también, pero el pecho, si bien, o sea, tenemos ciertos huesos como para proteger algo, el corazón y los pulmones, abajo en el área abdominal no tenemos nada y tenemos órganos importantes. Es por eso que, por ejemplo, cuando se ve acá que estamos en una situación de angustia o de tristeza, nos cerramos y un instinto es poner las manos sobre el abdomen, es para autoprotegernos. Por contraposición, cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos seguros, mostramos, aparte de ocupar más espacio, como hace esta persona que extiende los brazos, mostramos el abdomen para decir, no me siento
atacado, estoy bien. Y por último, tiene una expresión de sonrisa bastante verdadera, digamos. Curva los labios, las comisiones de los labios hacia arriba. Se ven muestra los dientes, la parte de arriba de los dientes. Eso es normal también cuando uno sonríe cuando abre la boca. Lo que por ahí lo que no es normal y generalmente se toma como un indicio de una sonrisa falsa o forzada es mostrar la parte de abajo de los dientes. Pero él está sonriendo, sinceramente, abriendo la boca, pero la comisión de los labios está hacia arriba, las mejillas también se tensan y ahí no se ve porque está medio lejos, pero se tensa la parte de abajo de los párpados. En esta otra imagen se ve una conversación más animada y acá también podemos hablar de lo que es el sistema axial del cuerpo, que son tres ejes, que son la cabeza, los hombros y los pies o las piernas en este caso. Que siempre tenemos que ver en una interacción hacia dónde apuntan, que nos dan indicios de cómo es esa interacción. En este caso, eh, se están mirando la una a la otra, o sea, están teniendo una conversación directa, pero aparte más sincera. Los hombros están inclinados porque ellas, o sea, cuando uno se sienta en un sillón, generalmente se sienta uno al lado del otro. Cuando nos sentamos con alguien y estamos hablando, estamos inclinados. O sea, no vamos a estar frente a frente como si fuera enfrente de una mesa o cuando estamos parados, pero esta posición en ángulo, pero una hacia la otra, apuntan hacia el mismo lado, hacia como el centro de ellas, o sea, que están también se ve que están en una conversación animada y están bastante de acuerdo. Lo mismo con las rodillas que apuntan hacia ellas. Y de vuelta acá las palmas abiertas, pero acá como es una foto en medio de una conversación, lo que se ve es que gesticulan. Realmente cuando la conversación es animada o estamos entusiasmados por lo que decimos, gesticulamos más. Y esto es un poco más del lenguaje corporal en lo que sería una oficina. Realmente por ahí hay una mesa, pero puede ser que no. Eh, yo antes había dicho que cuando estamos en una situación de tensión, nos inclinamos hacia adelante o nos protegemos. Hay también excepciones. Por ejemplo, en este caso, lo que está mostrando esta persona no es por ahí tensión, sino interés. De hecho, está hablando, pareciera algo más interesante. Cuando nosotros vemos, ya sea que estamos viendo algo, leyendo algo o escuchando a alguien, notamos algo que nos interesa, nos inclinamos hacia adelante para demostrar interés. Inclusive pasa hasta mirando la televisión. No están, la gente de la televisión obviamente no nos está mirando, pero igual nos inclinamos. Esto lo que hace lo que nos muestra es que esta persona está diciendo algo de lo que ella está interesada. Tiene los codos apoyados en las piernas, pero es más de una situación más casual. O sea, si tuviera una mesa estaría apoyado en la mesa y está gesticulando con la mano. También está mirando directamente a su interlocutor con los hombros y los pies apuntados hacia esa persona. Y tiene una expresión seria, pero no de enojo o tensión, o sea, como que está concentrado diciendo lo que está diciendo. Y el resto de las personas también demuestran interés en esa charla. De hecho, se ve que ella está inclinada también hacia adelante, mirándolo a él. Su interlocutor está tanto con la cabeza, con los hombros, como, bueno, no se ven los pies, pero las rodillas, mirándolo, está prestando atención y ella también está inclinada hacia él prestándole atención. O sea, obviamente en ese momento es el centro de atención, el centro de la charla por lo que está diciendo. Una última, dos últimas, de un poco más de la vida real.
Acá tenemos algo parecido a lo que veíamos antes. Eh, Dos personas que están en un sillón que realmente se sientan una al lado de la otra, pero están inclinadas con los hombros apuntándose uno al otro, se están mirando uno al otro y las rodillas se apuntan también uno a otro. Acá también Obama le está tomando el brazo a esta persona, que no recuerdo quién era, perdón, y le está tomando el antebrazo, que eso, bueno, áptica, que hablábamos el tema de cómo tocamos a alguien, el antebrazo es una zona más o menos segura, se dice, porque tomar las manos realmente se ve como una cuestión más íntima, inclusive, bueno, el brazo entre el codo y el hombro también, como está más cerca del cuerpo, se ve eh, generalmente en algo un poco más estrecho. Para algo más formal, y no tanto, porque generalmente en conversaciones formales uno no está agarrando a alguien, pero a veces eh, para probar un punto, para llamar más la atención de alguien o dar énfasis a algo de lo que se está diciendo, se agarra el antebrazo. O sea, y esta otra persona está también animada en la conversación. De hecho, no se ve ninguna molestia ni nada porque lo están agarrando, sino que se nota que es algo común o que está de acuerdo con que necesita énfasis eso que está diciendo. Del otro lado vemos esta foto que fue noticia en su momento, que hay varios jefes de Estado y asesores y destacan tres. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Shinzo Abe, primer ministro de Japón, y Angela Merkel, primer ministro de Alemania. Trump es el único que está sentado de toda la gente, cruzado de brazos y mirando a Angela Merkel, pero no quizás hacia ella, no tanto a ella, o sea, en su dirección, pero no, aparentemente no le está mirando en los ojos. Está más en una posición, o sea, justamente está sentado, eh, tipo de acá no me muevo, lo que dije es lo que pienso y no voy a cambiar de parecer. En una situación, algunos han dicho de capricho o determinación, eh, por esta foto no se puede definir uno u otro, pero bueno, no va a cambiar de opinión. No sé si se acuerdan que yo dije que cuando veíamos lo de las poses de poder, que presten atención a una que era exactamente esto que está haciendo Angela Merkel. Está parada, apoyada sobre la mesa con los brazos extendidos, mirándolo directamente a Donald Trump. Es también una pose de poder, si le tuviéramos que poner algún diálogo, sería te dije que esto no es así o algo por el estilo. O sea, es una situación tensa. No se ve por la cara de Merkel que esté enojada, pero sí está seria. Es una situación tensa. Y Shinzo Abe está más bien resignado, como si ya está, o sea, si dijo que no va a cambiar, no va a cambiar. También está cruzado de brazos, pero la expresión de la cara es casi como, ya está. Yo agregaría también a Michael Bolton, que no está muy contento con Angela Merkel, que le está mirando directamente a ella con una expresión también de tensión. Bueno, vamos a la proxémica, que esto es lo que hablamos de qué espacio. Quizás ahora con pandemia y cuarentena esto cambia un poco, pero bueno, hasta ahora eh, tenemos, si situamos la persona acá abajo, o sea, en línea recta acá abajo, tenemos los distintos espacios que tiene una persona. El espacio íntimo, que es aproximadamente entre 15 y 45 centímetros, es el espacio que generalmente ocupan una pareja, hijos, amigos muy íntimos. O sea, muy poco espacio entre una persona y otra, o a veces ninguno. Espacio casual o espacio personal, bueno, de 46 centímetros hasta 1,20 m,
es un espacio que tenemos más para amigos, amigos por ahí no tan íntimos, pero amigos, gente que vemos y que le tenemos mayor afecto. El espacio social, ese lo conocemos últimamente bastante, o distanciamiento social, eh, o consultivo. ¿Por qué consultivo? Porque en este espacio es donde por ahí nos paramos o nos alejamos para hablar con algún conocido, alguien justamente, eh, por ejemplo, una consulta en la calle que uno no sabe un- una dirección o cómo llegar a un lado, generalmente se para en este espacio, entre 1,20 m y 3,60 m. Y 3,60 m y más es el resto del mundo. Siempre que podamos, vamos a tener más distancia entre el resto del mundo. Claro que esto hay excepciones. Por ejemplo, en la imagen esta de la izquierda de esta pareja, vemos un ejemplo claro de espacio íntimo. Están muy cerca, bueno, también vemos lo que veíamos antes, están mirando el uno al otro, están sonriendo, están teniendo una conversación íntima como si fuera de pareja. El otro caso no es tan así. Eh, Esta persona está en el espacio íntimo eh, del hombre, pero no es una cuestión agradable, obviamente. Esta persona está arrinconada, esta otra persona está, digamos, muy enojada. Eh, o sea, no es una situación de pareja, no es una situación íntima. De hecho, esto en una oficina, si pasa eso, lo más probable es que haya mucha gente mirando o escuchando lo que está pasando. Y por supuesto, eh, desde ahora en más, quizás, o veremos cuánto tenemos, aparte de la proxémica de costado, que eso es otra cosa. Acá lo vemos siempre para adelante, porque en general nuestra visión es para adelante y hacia los costados contra nuestra visión periférica. Eso es a lo que más nosotros le prestamos atención. Si alguien viene de costado, lo podemos llegar a ver un poco, pero no tanto. Y por supuesto, si alguien viene atrás, no nos enteramos. Entonces, estos espacios, cuando hablamos de los costados y de atrás, eh, digamos, uno de atrás se va a dar cuenta que tiene alguien atrás si lo escucha o si de golpe se da vuelta lo ve. Eh, pero no tenemos esa conciencia de estar conscientes, perdón, de lo que tenemos a los costados o atrás, generalmente para adelante. Pero bueno, el saludo que quizás de ahora en más o por un tiempo vamos a tener va a ser este. Con paralingüística, bueno, como justamente habla de la voz, de intensidades, de volúmenes, me fue muy difícil encontrar una imagen, así que puse la definición que encontré en Wikipedia. Pero bueno, sí, habla el volumen. Si hablamos más alto o más bajo, si tenemos, obviamente, siempre tenemos variaciones. Velocidad, lo que ya había dicho antes, si uno está más nervioso va a hablar más rápido o más emocionado, a veces interesado por lo que está diciendo, tiene ganas de contarlo, entonces habla más rápido. O eh, una persona se está cuidando en lo que dice, o eh, quiere generar a veces más misterio o más tensión, entonces va a hablar un poco más lento. También para por ahí generar tensión o generar más atención sobre algo que se está por decir, se deja una pausa entre lo que se venía diciendo y lo que se quiere decir. Por último, también tonos variantes. Un tono más duro, una persona más autoritaria o que tiene más autoridad, en general va a tener un tono un poco más duro que una persona más empática, si se quiere. No son excluyentes uno del otro, pero a veces pasa. Ahora, eh, estamos en la coparte y venimos a romper cosas. ¿De qué me sirve estudiar si una persona está triste
o está enojada o si está interesada en lo que se está diciendo. Bueno, porque esto es ingeniería social. Para hacer cualquier ataque, cualquier auditoría, cualquier acción de ingeniería social, nos tenemos que preparar. Lo primero o una de las primeras cosas que tenemos que preparar es el pretexto. Parafraseando un poco a Chris Carnegie, que es uno de las personas más renombradas en ingeniería social, él dice que el pretexto se define como la historia, la vestimenta, la personalidad y la actitud del personaje que uno va a hacer. Porque, salvo excepciones, uno siempre hace de alguien más cuando va a hacer una acción de ingeniería social. Entonces tiene que generar esa persona como si fuera un actor preparando un personaje. Eh, También Chris Carnegie habla de que tenemos que saber nuestros límites. O sea, yo mido 1,60, no puedo hacer de un jugador de básquet. Yo, si estoy empezando a hacer acciones de ingeniería social, por ahí voy a tener más miedo. Entonces me va a pasar algo así. Voy a querer parecer amable y abierto, pero voy a estar con más tensión. Eh, entonces tenemos que saber primero hasta dónde llegamos. También tenemos que saber nuestros objetivos y con eso generar nuestro pretexto. O sea, nosotros necesitamos lograr algo. Bueno, ¿qué personaje puede llegar a lograr eso? Empezamos con una idea más vaga. Y a eso le vamos sumando justamente qué tipo de persona haría este pedido, eh, qué actitud tiene que tener para lograr ese objetivo. Eh, También la vestimenta. No es lo mismo que vayamos a interpretar a una persona que viene a inspeccionar cómo se manejan los residuos de la empresa, que generalmente va a ser un uniforme, quizás manchado, a un auditor de seguridad o un consultor. Entonces, también hay otra cosa que ya sería un poco más largo, pero el tema de los colores, cómo combinar los colores o ciertos detalles para causar mayor impacto. Y depende de lo que vayamos a hacer, la historia. La historia más que nada porque nos sirve a nosotros para interpretar mejor el personaje. Nuestro pretexto es una persona que está apurada, que necesita que le abran la puerta porque está llegando tarde a una reunión. Necesitamos manejarnos de cierta manera, pero también tenemos que tener en cuenta quizás alternativas, que eso ahora lo vamos a ver. Pero sí, realmente uno cuando está en una acción de ingeniería social no le va a contar a la persona que está en recepción, al de seguridad o a un directivo qué le pasó a los 8 años, salvo que alguna excepción, pero en general uno no lo tiene. La historia es más nosotros para creernos más esa persona. Y bueno, justamente, un poco de lo que ya estuve hablando, cuando elegimos el objetivo, tenemos en cuenta nuestros límites y estamos generando el pretexto, tenemos que poder ser esa persona. Para poder ser esa persona tenemos que tener en cuenta, bueno, eso, qué lenguaje corporal voy a tener. Voy a tener un lenguaje corporal eh, de mayor autoridad, o sea, mi pretexto es un directivo, bueno, va a tener que tener poses de poder. Quizás no estar sentado con las piernas abiertas, porque realmente uno cuando entra a una oficina no está sentado, pero quizás pararse de una forma más recta, ocupando más espacio con las manos en la cintura. Eh, Tener una proxémica adecuada, o sea, un directivo no se va a acercar mucho como para pedir un favor. Tampoco va a estar muy lejano porque si no, no lo van a escuchar. Pero yo diría entre espacio social principalmente y si se necesita un espacio personal para algunas cosas,
pero eso ya depende de la situación. Esto no, bueno, también hay que ver la paralingüística. ¿Va a ser un tono más rígido, más duro, o vamos a, a tratar de hablar un poco más lento, un poco más calmado? Y todo esto, si lo hacemos bien, nos lleva también a expresar con la cara nuestras intenciones. Digo que nos lleva porque es más difícil forzar alguna emoción y que parezca verdadera, una expresión facial, que por ahí con el resto del cuerpo. Se puede hacer, pero con más práctica. Esto no quiere decir que si uno fuerza, por ejemplo, una sonrisa, la otra persona va a identificar inmediatamente que uno está mostrando los dientes de abajo o no está tensando la parte de abajo de los párpados. Pero, si bien no conscientemente, a veces inconscientemente nos pasa que una persona no nos gusta y no sabemos por qué, o nos parece agradable y no sabemos por qué. Es por la comunicación no verbal que tienen. Cuando estamos en una auditoría de ingeniería social, tenemos que tratar de ser, tanto con nuestro lenguaje verbal como nuestro no verbal, lo que estamos diciendo que somos, para levantar menos sospechas. Eh, por ejemplo, hay un ataque bastante conocido que es viene una persona de traje con un currículum vitae, una hoja de vida en la mano, todo manchado de café. Los papeles y el traje, la camisa, va a la recepción diciendo que tenía una entrevista con, por ejemplo, la jefa de recursos humanos, que uno no dice con la jefa de recursos humanos, sino dice el nombre. Eso es un detalle, eh, quizás una sutileza, pero establece una cierta confianza que tenemos con esa persona, como si ya hubiéramos hablado antes. Pero me voy un poco de tema. El objetivo de eso es que la persona que está en recepción enchufe un pendrive en la computadora. El pretexto, o sea, lo que se dice es, venía para acá, justo en la esquina, se me cayó el café encima, o alguien se tropezó conmigo, me tiraron el café, no puedo ir a la entrevista así, yo ya voy a recombinar la entrevista, pero le quisiera dejar mi currículum. ¿Me podés ayudar? Ahora, para lograr la empatía necesaria, que esa persona eh, nos crea y enchufe el pendrive, tenemos que tener justamente un lenguaje corporal acorde. No vamos a estar pararnos muy derecho, ocupando mucho espacio, acercándonos mucho, diciendo, esto no lo puedo hacer, enchufa el pendrive y pasarle la información. Porque, o sea, va a generar bastante rechazo. Tenemos que pensar nosotros qué nos pasaría si realmente nosotros tenemos una entrevista con la jefa de recursos humanos y nos pasa eso. Vamos a estar angustiados, o sea, entre miedo, quizás frustración, entonces vamos casi tristeza, entonces eh, mostrar miedo o tristeza, o sea, estar más cerrados sobre nosotros mismos porque no queremos que se vea la mancha, hablar mirando para abajo también por una cuestión de estar más cerrados, que nos tiemble la voz, hablar un poco más alto porque uno está nervioso. Eso también nos arruga un poco la cara para decir, por favor, me podés ayudar. Todo esto sumado logra que la otra persona tenga empatía y logre el objetivo de poner el pendrive. Otro ejemplo puede ser un pretexto de la jefa de cirugía de un hospital que va a una reunión en una empresa farmacéutica. La secretaria se equivocó y no avisó en recepción y está llegando tarde. Eso es ya empezamos con sí, un pretexto de mayor autoridad.
Autoridad, no agresión. Eso es un detalle. Pero bueno, generalmente una persona que ha llegado a jefe de, de un servicio o que tiene gente a cargo, va a tener una pose justamente por lo menos más directa, va a ocupar más espacio, va a tener un tono un poco más duro, pero tenemos que tener cuidado con eso, de justamente de que sea eh, mostrar autoridad, pero no autoritarismo, no agresión. ¿Por qué digo esto? Porque quizás con la agresión, esta foto que veíamos antes, si nosotros hacemos algo así, quizás podamos llegar a lograr que nos den el acceso por una cuestión casi de miedo de la otra persona. Pero más allá del objetivo nuestro en la auditoría de ingeniería social, que sea pasar, que nos den acceso, no nos tenemos que olvidar que nosotros después le vamos a tener que enseñar a esa persona y a las personas de la empresa a evitar estas cosas. Si nosotros somos muy agresivos con nuestro pretexto, si generamos miedo y a veces humillación en casos extremos, eh, no, vamos a tener éxito, justamente por esta persona, y si esta persona tiene autoridad, va a haber a alguien importante en la empresa, me pueden echar, si no la dejo entrar voy a tener problemas. Pero cuando se entere de que era un ejercicio y que nosotros después tenemos que ir a enseñarles, no va a ser para nada receptiva, todo lo contrario, va a estar cerrada, se va a enojar por decir, me hiciste asustar y resulta que no hubiera, si, de hecho, si no te hubiera dejado pasar, no solo que no hubiera tenido problemas, sino que quizás hasta me hubiera ido mejor, no tendría que estar acá. Entonces, cuando elegimos posiciones de autoridad, hay que tener cuidado con eso, de mostrar autoridad pero no agresión. Tener una pose, un lenguaje corporal, sí, recto, ocupando espacio, pero dejarse lugar para la empatía, dejarse lugar para decir, bueno, sí, yo tengo el derecho y la obligación de estar del otro lado de la puerta, pero si esta persona lo hace, agradecer o decir, espera un momentito, sí como no, sonreír. Quizás una sonrisa corta o a veces quizás hasta que parezca forzada, pero también la otra persona lo interpreta como que, bueno, esta persona está muy ocupada, está medio enojada porque está llegando tarde, pero hace el esfuerzo por, por ser más amable. Porque si, por el contrario, nosotros entramos siendo más agresivos, es más difícil pasar de la agresión a la empatía o a la calma sin parecer, entre comillas, débiles. O sea, se puede generar problemas en la actitud. Pero bueno, un poco todo esto es para esto, para decir, cuando necesitamos hacer una auditoría de ingeniería social, ya sea por teléfono, ya sea en persona, inclusive a veces hasta redactando correos de phishing, nos sirve conocer primero, bueno, cómo nos vamos a comportar nosotros, es muy importante, por teléfono también, o sea, en persona por supuesto, todos estos ejemplos que estuve dando es en persona, pero por teléfono también, por teléfono también somos otra persona y todo lo que nos ayude a nosotros a ser esa persona nos sirve. Por teléfono tenemos la comunicación verbal y la paralingüística, proxémica, expresiones faciales, lenguaje corporal, no lo va a ver la otra persona, pero a nosotros nos va a servir. A veces inclusive vestirnos de esa persona nos sirve para saber cómo piensa esa persona. Si es un empleado de Haití que se está por ir y le pidieron que junte esta información, entonces tiene que llamar, va a ser una persona cansada, medio molesta, va a llamar si te che, mirá,
yo me estoy por ir, sé que vos también te estás por ir porque ya es casi la hora, mi jefe me pidió que haga esto, me pasas la información rápido, si nos podemos ir los dos, no te molesto más. Eso muchas veces genera empatía, pero no es lo mismo decir esto así, cansado, y decir, mirá lo que me pasó, a decir, bueno, sí, dame esta información porque yo también me tengo que ir, es otra forma. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de hacer antes de, o sea, cuando estamos preparando, antes de presentarnos personalmente, de hacer phishing. Para hacer phishing también, pero más que nada para ponernos del otro lado. Para decir, esto lo va a ver alguien, qué emoción quiero generar en esa otra persona. Eso es un poco más largo y no es tanto con comunicación no verbal, pero nos sirve. Eh, Así que bueno, es algo que debemos tener en cuenta y es algo muy importante. Y esto es todo lo que tenía hasta ahora. Muchas gracias.